Quizás no lo sepas aún, pero el 99% de las personas pasan toda su vida ignorando el susurro más importante. Un día cualquiera, tal vez caminando por la calle o mirando el propio reflejo en un cristal, ocurre algo, un símbolo, una coincidencia demasiado precisa, la vibración inasible de una pregunta nunca formulada. Interrumpe el flujo monótono de pensamientos y abre un vacío inesperado. Es una fisura. Sientes que lo conocido se agrieta como el barniz de una máscara antigua. Y, aunque al principio apenas un temblor imperceptible recorra tus certezas, su eco resuena en los corredores de tu conciencia. En esos segundos suspendidos, el guión aprendido de tu vida titubea, detrás de la danza incansable de tus rutinas y tus roles. Emerge una extrañeza sutil. ¿Quién está realmente respirando dentro de la armadura de costumbres? Nombres y recuerdos. Muchos lo ignoran. Otros, en busca de distracciones y respuestas rápidas, sofocan el escalofrío con ruido externo. Pero tú, que has cruzado el umbral de esta palabra, ya has sentido esa ínfima pero sagrada inquietud. ¿Y si no fueras quien crees ser? ¿Y si bajo cada decisión, cada pensamiento mecánico, operara un código oculto, un guión heredado, una hipnosis colectiva jamás puesta en duda? Detente un instante. Permite que esta pregunta carcoma suavemente las paredes de tu zona de confort. La pregunta que la mayoría teme y evita mirar de frente. ¿Es este realmente el rostro de tu verdad, o apenas la máscara pulida de un sueño ajeno? Así como el peregrino de los misterios recorría los pasadizos silenciosos de Egipto al filo de la medianoche, tú también te encuentras inesperadamente a la puerta de un santuario interior. Sientes la llamada, pero no sabes si es promesa o amenaza, porque antes de que la luz crística emerja, el viajero hermético debe atravesar la sombra de lo que creía ser. No lo notas. Hay un rumor sordo que acompaña cada uno de tus días, una sensación leve de desajuste, un matiz de insatisfacción que ni la conquista ni el aplauso logran acallar. ¿Cuántas veces te has sorprendido interpretando la vida en vez de vivirla desnuda, vibrante, sin intermediarios? A veces reconoces destellos de autenticidad, momentos donde el tiempo parece detenerse y la vida se muestra sin filtros, en la dulce extrañeza del asombro infantil o en el silencio posterior a una gran pérdida. Son portales en los que el ego, esa maquinaria ansiosa de categorías, promesas y miedos tambalea, y el alma, como Thoth en la balanza de Maat, reclama su derecho a escribir su propio libro. La mayoría reprime ese estremecimiento, se refugia en la lógica, en la acumulación incansable de certezas. Pero si has leído hasta aquí, es porque presientes que existe una grieta por donde la eternidad nos observa, la grieta por donde, si permites el vértigo, podrías vislumbrar la fábula secreta que late bajo el discurso rutinario de tus días. Pregúntate, ¿qué tal si toda tu memoria, tus éxitos, tus traumas, tus ternuras fueran apenas la superficie del agua? Incapaces de reflejar el verdadero fondo de tu propio abismo. ¿No sientes, a veces, que la vida real, la única digna de ser vivida, espera detrás del telón donde actúas tu personaje? El hermetismo lo insinúa en cada símbolo. La inmortalidad no se conquista en lo externo, ni la verdad se nombra con labios prestados. Hay un arte ancestral de desaprender, de soltar la piel gastada, un rito de paso donde el fénix arde entre las palabras no dichas y la muerte del ego es solo el alba de una visión más vasta. No todos atraviesan este umbral. La costumbre, ese opio dulce, amordaza la inquietud. Lava los pensamientos radicales con la promesa de pertenecer.
Pero llega el momento en que el peso de lo no vivido asoma como un leve dolor en el pecho, una nostalgia aguda de algo indefinible. Y en ese destello, todo cambia. Se revela la pregunta que el mundo teme. ¿Quién eres? Ahora que nada externo te sostiene, ¿qué queda si dejas de lado tus banderas, tus juicios, tus certezas heredadas? ¿Cuánto hay de puro, de originario en esa mirada quemada por el tiempo y la búsqueda? Recuerda, solo el 1% se atreve a transitar este abismo sin disfraz ni atajo. Los antiguos lo sabían. Antes de recibir la luz, el iniciado debía confrontar la noche. Escucha, lo que percibes como crisis, vacío o desorientación, es en realidad una invitación. Todas las tradiciones lo narran bajo máscaras distintas. La noche oscura del alma, el descenso a los infiernos, la travesía del desierto. La desesperación no es el final, sino la puerta velada. Si alguna vez te sentiste extranjero en tu propia vida, si alguna noche pensaste en el absurdo de todo lo que te rodea, si al girar hacia tu propio reflejo te resultó ajeno, entonces estás preparado. Has recibido el primer signo. No temas al vértigo. Es señal de que la estructura de tu personaje se resquebraja. Celebra la incomodidad, pues es el eco del antiguo arte de morir y renacer. Mientras el mundo huye de esta grieta, tú puedes asomar el rostro para contemplar la verdad prohibida. No eres tus máscaras, ni tus hábitos, ni siquiera los relatos fragmentados que usas para justificar tu lugar en el mundo. Como el ibis de Thoth surcando el firmamento nocturno, hay en ti un principio inmortal, un testigo sereno y silente que busca despertar de la hipnosis del tiempo. Ahora, respira y escucha el murmullo ancestral. Cuando sientas esa rareza interior, esa dislocación que los demás rechazan, no la anestesies. Adóptala. Permite que la pregunta arda en tu interior, iluminando las sombras de tu programación, hasta que ni siquiera la ignorancia te sea cómoda. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Quizás, por fin, tus ojos se preparen para ver detrás del velo. Estás dispuesto a soltarlo todo, incluso aquello que consideraste tu yo más verdadero, para descubrir la realidad sin narrador, sin intérprete, en pura desnudez. En el umbral de este misterio, solo tienes una certeza. Nada será como antes. La puerta está abierta, el silencio pesa, el desafío es enorme. El viaje verdadero no es hacia afuera, sino hacia la llama sagrada que siempre ardió en tu centro. Oculta bajo capas de olvido, eres capaz de asumir la única verdad que da libertad, la de que puedes no saber quién eres. Y en ese ciclo de perderte, empezar a recordar que el alma es mucho más vasta que cualquier nombre aprendido. Si algo en ti palpita mientras lees estas líneas, si sientes el desafío y la promesa en la incertidumbre, entonces reconoce el signo. La iniciación ha comenzado, en la penumbra del ser, tras el eco inquietante de aquel primer estremecimiento. Comienza a desplegarse la arquitectura invisible de nuestra prisión interior. Silenciosa, minuciosa, se revela la urdimbre sutil donde pensamiento, memoria y deseo labran su telar sigiloso. ¿Cuántas veces te has sorprendido al repetir, casi como si el destino dictara sus reglas? Una reacción antigua. Los sabios egipcios, en sus templos de columnas como bosques y jeroglíficos como constelaciones, susurraban que la mente es a la vez esfinge y enigma.
Su encrucijada nos desafía a reconocer el hechizo que nos mantiene ciegos ante nuestro propio origen. Nos hallamos arrastrando, cual sombras adheridas a la piel, los patrones forjados por la incertidumbre, el instinto de sobrevivir, las heridas apenas recordadas y las cadenas invisibles del pasado. Detente por un momento. Recuerda el instante en que percibiste, roto el silencio habitual, que tu reacción era solo eco de otra voz, tal vez la de un progenitor, una sociedad, o ese miedo ancestral a lo desconocido. Así, capa tras capa, el ego se erige, mascarada amorosa, a veces protectora, otras tirana, labrando estrategias diminutas y obsesivas. Nos señala las fronteras. Esto eres tú, esto no. Como antiguos alquimistas, amalgamamos creencias ajenas, dogmas heredados y convicciones propias, sumiéndonos en una hipnosis donde el yo se traduce en límites, condicionamientos y deseos que nunca fueron enteramente nuestros. ¿Quién es, pues, aquel que piensa los pensamientos que crees tuyos? ¿Qué mano oculta, en la penumbra de la conciencia, pulsa los hilos de tu voluntad y tus miedos? La sabiduría hermética, en su austera lucidez, habla de la mente como espejo oscuro, reflejo de todo cuanto ha dejado huella, pero incapaz de revelar su fondo sin la luz de la atención lúcida y desapegada. Observa, durante años, tal vez décadas, has utilizado los mismos mecanismos para evitar el dolor, para buscar placer, para construir un relato coherente de quién crees ser. Cada pensamiento repetido, cada reacción automática, termina por cristalizarse en una estructura rígida, tan sutil que apenas se percibe, pero tan férrea como los barrotes de una celda invisible. Imagina que cada creencia, cada juicio sobre ti o sobre el mundo, es una pieza de ese laberinto secreto. Y si pudieras sentarte en el centro del laberinto y observar, sin prisa ni miedo, cómo cada muro se formó a partir de algún anhelo frustrado, de alguna herida supersticiosamente protegida, de alguna enseñanza reiterada hasta adquirir el peso de la verdad, podrías discernir, en medio del ruido, la melodía original de tu ser más puro. El hermetismo enseña que el mundo visible es solo una superposición de velos, el velo del cuerpo, el velo del carácter, el velo de la cultura, y por debajo de todo ello, un punto de quietud absoluta, un testigo inmutable. Así como el sol brilla siempre detrás de las nubes, existe en tu interior una presencia cuya mirada lo abarca todo, sin identificarse ni aferrarse a nada. Quizá, al detenerte y escuchar el rumor interno de tus pensamientos, surja una extraña separación, una distancia entre lo que ocurre y aquello que observa lo que ocurre. Ese observador, en palabras de Todd, comprende sin juzgar, ve sin apropiarse, y su sola existencia disuelve, por instantes, el hechizo de la identificación. ¿Has sentido la paz estremecedora que acompaña a esa toma de conciencia? En ese instante parece posible lo imposible, que el miedo es solo una sombra, que el dolor no eres tú, que tu historia no es tu destino, pero esta revelación, tan fina y escurridiza como un perfume en la brisa, exige práctica, coraje y la voluntad de mirar sin velos lo que preferiríamos enterrar. Pregúntate, si no fueras tus pensamientos, ¿qué serías? Si soltases las justificaciones que protegen tu herida más antigua, ¿qué pasaría? Bajo la mirada despierta del testigo, empiezan a asomar los mecanismos automáticos que antes parecían indiscutibles.
la necesidad de aprobación, el temor a la soledad, la prisa por completar objetivos, el impulso de dominación o sumisión. Todos afloran por turnos, como actores de una obra escrita hace siglos. El antiguo Egipto, con su obsesión por la vida tras la muerte, entendía mejor que nadie este proceso. Morir simbólicamente es confrontar el juicio de Osiris, dejar que cada una de tus verdades, de tus identificaciones, sea pesada en la balanza del corazón y ser hallado ligero, sin cadenas, sin máscaras. Así, la travesía hermética se convierte en un deambular por corredores minados de respuestas automáticas, hasta que el cansancio de repetir el mismo camino nos invita, suavemente, a detenernos y contemplar. De repente, se enciende una pregunta poderosa. ¿Qué es realmente libre en mí? Un temblor recorre el tejido mental, la sospecha de que la programación es solo eso, una repetición inconsciente, pero que detrás, en el fondo, espera alguien o algo que no ha sido tocado por el tiempo ni alterado por la experiencia. La tarea, entonces, es aprender a interrogar el programa, observarlo sin crítica, sin intención de modificarlo de inmediato, sino permitiendo que su funcionamiento se haga transparente, porque solo lo que es mirado sin máscaras puede empezar a disolverse. Se requiere humildad para reconocer que, muchas veces, nuestra vida es driven no por elección consciente, sino por mandatos aprendidos. Reconocerlo es doloroso pero liberador, pues abre la posibilidad de crear, al fin, un espacio interior donde el milagro de la elección auténtica pueda florecer. En este proceso, los símbolos ancestrales, el Ouroboros que se muerde la cola, el ojo de Horus que todo lo ve, la balanza de Maat nos acompañan como recordatorio de que todo lo que se repite busca, en el fondo, integrarse y superarse. El alquimista no rechaza el plomo de la personalidad condicionada. Lo contempla con veneración, recuerdando que solo a través del conocimiento profundo del plomo se puede vislumbrar el oro oculto. Así, la mente programada, lejos de ser enemiga, puede convertirse en mapa. Cada automatismo observado con claridad es un umbral hacia el autoconocimiento, y cada despertar frente a una reacción habitual es el presentimiento de una libertad mayor, aún germinando en el silencio. Regresa ahora al centro de este viaje iniciático. Pregunta, indaga y permanece alerta, pues tan solo quien osa mirar más allá de las capas de su propio laberinto, desvelando la naturaleza de su mecanismo interno, estará preparado un día para contemplar, sin temor, aquello que yacía esperando desde el origen, la conciencia pura, siempre intacta, eterna espectadora, y la llave que abre la siguiente puerta en el sendero del despertar, en la penumbra silenciosa donde germina la duda. El alma ya ha sentido el temblor sutil del llamado a abandonar sus vestiduras más añejas. La noche interior, que antes confundía con soledad y extravío, revela poco a poco su verdadera faz. Es el umbral que separa al viajero de la comodidad dulce y mortífera del ayer. Ahí, ante la puerta invisible del cambio, el miedo se alza como guardián primordial, antiguo como las estrellas, sonriente bajo mil máscaras que a menudo confundimos con la propia piel. Solo aceptando la presencia punzante de ese temor, el peregrino inicia el descenso al núcleo mismo de su ser.
abandonando toda defensa para entregarse, desnudo, a la travesía incierta. Es entonces cuando la mente, siempre celosa de sus esquemas y rutinas, clama por regresar, susurrando promesas de refugio y familiaridad. Pero cada paso hacia el vacío despoja la memoria de las seguridades construidas sobre arenas efímeras. El eco de antiguas voces, las de la familia, de la sociedad, de pasados fragmentados, resuena con fuerza. No traspases ese umbral. Aquí afuera solo hallarás pérdida y frío. Sin embargo, la llamada es más profunda, más antigua, irrenunciable. Como Osiris desmembrado en las aguas primordiales, el buscador debe aceptar la dispersión, el desmantelamiento de todo aquello que creía ser, porque solo en la desolación del desierto interior puede adivinarse la silueta del renacimiento. En el corazón de esa travesía, el dolor se vuelve compañero fiel. La nostalgia por lo conocido se amarga con cada respiración. No es extraño que el cuerpo tiemble y la mente se resista. Como el iniciado egipcio que, en la cámara sepulcral, debe enfrentar la mirada implacable de Anubis, el pesado juicio de la balanza. No hay nadie a quien aferrarse. Todo mentor, todo texto sacro, toda seguridad es ahora ceniza entre los dedos. Solo permanece la presencia muda, las preguntas sin respuesta, el abismo donde se disuelve el correlato externo del yo. Así, la experiencia del despojo es universal y arquetípica. Hércules venciendo al león de Nemea sin armas, sumergiéndose en el combate sin promesa de victoria, enfrentando el miedo no como un enemigo, sino como un portal. Esta fase liminar, donde se quiebran los votos tácitos de la identidad, es la forja donde el espíritu se prueba, aquí. La desesperación y el vacío no son errores, sino la prueba de fuego, el retorcido sendero de la alquimia que separa la sustancia bruta de la esencia. Los textos herméticos advierten, lo que está arriba es como lo que está abajo. En la misma medida que afuera todo parece perder sentido, dentro se agita una semilla invisible, igual que la semilla de trigo sepultada en el lodo del Nilo, cuya destrucción es el preludio imprescindible de su florecimiento. Así también las capas más densas del ego, sus temores, apegos y falsos refugios deben desmoronarse por completo. Surge entonces la tentación, desistir, regresar a lo conocido, dejar esta estación sombría sin nombres ni rutas. Es el mito eterno de Perséfone, reclamada por Hades para afrontar su inframundo personal, la única manera de asumir la soberanía de la vida sobre la muerte simbólica. Al aislarnos en la vasta profundidad interna, se despliegan espejos que distorsionan y devuelven multiplicadas las imágenes del miedo. Temor al rechazo, a la anulación, a la disipación en la nada, a la carencia total de referencias. Pero y este secreto es resguardado por maestros y esfinges quien resiste la mirada del vacío, quien deja que sus lágrimas horaden la roca del orgullo. Despierta en el centro de la noche el susurro inconfundible del propio ser. En este umbral, la mente intelectual fracasa. Todo mapa quemado en la hoguera de la incertidumbre. La percepción se abre a otro tipo de luz, la intuición que, tenue al principio, va desvelando senderos allí donde reinaba la sombra compacta. Es la voz de Thoth inscribiendo jeroglíficos invisibles en el corazón, revelando que toda pérdida es, en realidad, un acto creador, que la matriz del caos es fértil por excelencia y contiene en su seno la semilla de un nuevo cosmos.
No hay renacimiento verdadero sin esta noche, ningún oro filosófico sin primero disolverse la materia inicial. La transformación es, por tanto, una experiencia de muerte consciente, un sacrificio radical de certezas, una entrega a esa nada que es en verdad el todo latente, en su testimonio. Los sabios y los iniciados desde Platón relatando el mito de la caverna, hasta los sacerdotes de Isis que, en el misterio, sellaban los labios antes de proferir verdad coinciden siempre en este punto. La cruzada hacia el despertar no es un camino colectivo ni cómodo, sino una travesía solitaria y brutalmente sincera por el desierto esencial. Quien se atreve a perderlo todo, gana aquello que no puede perderse jamás, porque en la sequedad última, cuando el alma ha renunciado a toda ilusión de control, lo que queda es pura potencialidad, el campo propicio del milagro. Y así, bajo el silencio solemne de la transformación, cada cosa ordinaria se revela repleta de significado desconocido. Cada herida es un testamento, la grieta por donde se filtra la luz primordial. El terror que antes paralizaba se transmuta, poco a poco, en asombro ante lo sagrado. Se abandona la protección de la identidad cristalizada para sumergirse en la corriente siempre fluida de la existencia. Como el navegante solar Ra que, cada noche, atraviesa las regiones oscuras del Duat para renacer al alba, allí, en el intervalo entre la muerte y la resurrección. Nace una comprensión nueva, todo ser es un puente. Un instante entre dos infinitos, y solo soltando el asidero de las viejas certidumbres puede percibirse la melodía secreta que lo sostiene todo. Cruzando la Sa-Mak-Lin-Hon, ese desierto del alma, ninguna frontera permanece a salvo. Las máscaras caen con estrépito silencioso, y el buscador comprende que, para hallar la verdad última, debe estar dispuesto a no ser nadie, a dejar la silueta conocida a merced del viento. Solo así, enfrentando el terror primordial de la disolución, es posible intuir el alba de lo inefable, el principio mismo de la regeneración espiritual, donde la nada revela su rostro de plenitud absoluta y el miedo, trascendido, se convierte en el portal del misterio. La quietud del desierto interno se resquebraja ante el temblor luminoso de la revelación. No quedan huellas del andar anterior. Sobre la arena invisible se disuelve el mapa antiguo, y la piel de la identidad arde, despojada, bajo un sol al que no se le puede mentir. Como la serpiente que muda su vestidura, la conciencia se erige desnuda, familiar y desconcertante a la vez. Abrazando el crepitar incendiario que anuncia la aurora de sí misma, se perciben, por fin, los ecos de un lenguaje anterior a las palabras, un susurro que atraviesa todas las fibras y deshace, con su clamor silencioso, la prisión de los hábitos. El viajero interior, testigo y actor, deja de luchar y se rinde sin derrotismo a la transparencia. Lo que antes era sombra y murmullo se transforma en el fulgor de una antorcha secreta. La mirada, ahora límpida de juicio y de memoria, observa los trazos de la mente, el impulso y las heridas no como enemigos, sino como mensajes cifrados de la iniciación. El peso de la existencia se aligera en la llama de la conciencia pura. Viejas voces, los rostros de la infancia, las frases heredadas, las cicatrices preservadas con recelo se muestran sin sustancia propia, como figuras de humo en el templo de la experiencia, allí, en el corazón del instante.
Cesa la persecución de la sombra. Ya no hay necesidad de esconder, disimular, justificar. Todas las máscaras caen, como hojas liberadas por el viento dorado de la comprensión. Ya no interesa distinguir entre error y acierto, entre virtud y defecto. Lo verdadero brilla sin ser comparado. Nada urge salvo mirar sin velos todo lo que emerge, dejar que la emoción corra, que el pensamiento circule, que el temor revele su sabor ancestral y se consuma en la flama del presente. El juego de espejos se apaga, y la conciencia, como un pájaro que reconoce su cielo, se abre a su amplitud sin límites. Es entonces cuando el movimiento del alma alcanza su vértice, una fuerza, sutil, poderosa, inunda cada rincón. La energía vital, antes dispersa en luchas y deseos contradictorios, converge en el núcleo inmarcesible del ser. No se trata de erradicar el dolor o la incertidumbre, sino de albergarlo entre los brazos etéreos del presenciar. Así, el antiguo guardián, ese centinela que protegía la herida primordial, descansa, sabiendo que su tarea ha concluido. Entre las ruinas del yo disuelto crecen flores sin nombre, y el perfume de la libertad comienza a impregnar la anterior aridez. El laberinto se revela como el testamento del viaje, y el centro, tan buscado, resulta estar íntimamente entrelazado con cada uno de los extravíos. El ser nuevo, aún sin relato ni aspiración concreta, late con la certeza de una semilla recién abrazada por la tierra fértil del silencio. La experiencia, intransmisible y, sin embargo, universal, se derrama en un caudal de vida renovada. Los símbolos arquetípicos: el fénix, el loto, la estrella luciente del Kether irradian desde dentro hacia afuera, recordando que la iniciación siempre fue un retorno a lo esencial, a la matriz luminosa en la que forma y vacío coexisten en equilibrio sagrado. Y en ese punto donde todo parece diluirse y rehacerse, el tiempo deja de fragmentar el ahora. Cada latido, cada inhalación, cada gesto del cuerpo realizan el acto supremo de la presencia. No hay designio ajeno que condicione el crecimiento. La conciencia, desatada, danza al compás de su respiración original, una corriente de comprensión profunda, lúcida como el agua del Nilo en sus crecidas. Barre los escombros y da nacimiento a una mirada nueva. Desde ese estado, lo percibido y lo que percibe se funden en un mismo espejo. El uno y los muchos conviven en la delicada filigrana de la percepción despierta. La mente, habituada al control, se ve invitada a soltar su reinado, como un alquimista que, al disolver la substancia, contempla asombrado la aparición del oro verdadero. Así el yo observa el resplandor irreductible de lo que siempre fue. Lo que se libera no es solo una estructura mental, sino una constelación entera de significados, roles y corazas que la vida cotidiana supuso necesarias. El mundo ya no es un escenario de amenaza o expectativa, sino el horizonte donde la esencia puede manifestarse en libertad. El pensamiento se vuelve instrumento dócil, ya no juez ni verdugo. Sirve a la atención lúcida, a la creatividad insospechada, al encuentro genuino con la realidad. Toda forma de identificación antigua se deshace en la alquimia de la conciencia amplificada, en el espacio libre de juicio. La culpa se transforma en aprendizaje puro y la herida, transmutada, se consagra como umbral de compasión. Así,
Lo que parecía por siempre grabado, la vieja narrativa del ser, se diluye en el caudal luminoso del instante, para dejar lugar a la posibilidad de un relato sin cadenas, abierto, fértil en potencial. La mente y el corazón, reconciliados, laten al unísono en el gozo profundo del descubrimiento. En este clímax silencioso, cada emoción se permite nacer, desarrollarse y morir sin obstáculo: alegría, miedo, ternura y vacío. Todos celebrados como manifestaciones pasajeras de la vida en su devenir incesante. El cuerpo mismo, antes territorio de control y represión, se convierte en templo de sabiduría. Cada célula, cada pulso, cada vibración interna reverbera en sintonía con el misterio. La respiración se ralentiza y se profundiza. La piel percibe el mundo como si lo tocara por primera vez. Ya no hay barrera entre dentro y fuera. Lo que sucede en el universo íntimo resuena con el acontecer exterior en una armonía insospechada. Gestos tan simples como caminar, mirar la luz de la mañana o dejar caer una lágrima son ahora rituales de una realidad transparente. La vivencia cotidiana se ilumina por la presencia atenta, la taza de café humeante, el sonido lejano de la lluvia, el roce pasajero de una brisa. Todo se convierte en testimonio de la existencia despierta. El clímax de la liberación se experimenta sin estridencia, pero con la intensidad de un relámpago quieto. No es una expulsión violenta de lo viejo, sino una disolución amable, como la niebla que, a la luz del sol, se eleva y se dispersa sin resistencia. En el crisol de la autoobservación, los automatismos y condicionamientos se evaporan por sí solos. Nada queda por subyugar. El impulso vital fluye sin cadenas, atravesando cada porción de la experiencia con la ligereza de quien ha dejado de temer perderse. Incluso el vacío, tantas veces temido, se revela como una matriz dulce, un lecho profundo donde se gestan las formas nuevas de ser. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en tierna incubadora del devenir. En este punto culminante, la conciencia toma nota de su horizonte radicalmente abierto. Cada acontecimiento, por nimio que parezca, está impregnado de sentido. El universo entero, vasto e inabarcable, se hace presente en un solo acto de atención. Llegar a este umbral es, a la vez, consumar un viaje inmemorial y empezar a caminar por primera vez. Libre ya de la necesidad de entenderlo todo, contento de simplemente ser. Todo el pasado se resuelve en la compasión y el futuro se despoja de ansiedad. El presente, dilatado y luminoso, alberga la simple majestad de la vida fluyendo. Nace, pues, un ser renovado, sin necesidad de nombre, función o definición. Se reconoce símbolo viviente de la unidad oculta en la multiplicidad. La completitud no es resultado de la búsqueda ni del esfuerzo, sino de la rendición a la mirada sin filtros. El sendero hermético se revela como una danza de muerte y renacimiento continuo. Una travesía por los arcanos del alma que culmina en la simplicidad resplandeciente de la conciencia liberada. En ese resplandor donde ya no hay fronteras ni necesidad de significados preestablecidos comienza la quietud plena del espíritu, eclosionando como el loto dorado sobre las aguas calmas del corazón. En el alba silenciosa de un yo renovado, cuando la efervescencia de la transmutación interna ha desvanecido los antiguos ecos de lo conocido,
comienza a surgir, como el loto sobre las aguas oscuras del Nun primordial, la alquimia de la integración. Ya no basta con habitar la experiencia fugaz de la revelación. Es preciso encarnarla, fundirla hasta que penetre los tejidos de la realidad compartida, hasta que cada célula, cada gesto e intersticio de la vida mundana se ilumine con el resplandor de lo eterno. Así, el neófito, herido aún por los espectros de la separación y la nostalgia de viejas máscaras, experimenta el delicado y solemne arte de entretejer los hilos de lo invisible con la urdimbre del cotidiano. Es en este instante crepuscular donde los símbolos ancestrales, custodios del umbral entre la materia y el espíritu, despliegan sus alas en la percepción, transformando lo trivial en ceremonia y lo habitual en sacramento, como en los antiguos misterios de Egipto, donde los iniciados penetraban los recintos del templo y el velo de Isis caía por instantes ante su asombro. El alma ahora vislumbra la arquitectura sagrada de cada encuentro, de cada conversación y elección nimia. El hermetismo enseña que, tal como es adentro, es afuera, y la danza de polaridades que antes agitaba la mente en conflicto se revela como una latencia de armonías profundas. Los vínculos, otrora forjados a partir de carencias o miedos, empiezan a redibujarse con la tinta de la autenticidad. Brota una sincera vibración de sintonía, donde cada ser reconocible es contemplado como un reflejo del uno. Y los conflictos ya no exigen sangre ni resistencia, sino un descenso lúcido al corazón de la paradoja. El discípulo hermético, instruido por los arcanos de Thoth, aprende así a leer los signos ocultos en el aura de los rostros, en las palabras no pronunciadas y en los silencios preñados de sentido. Las relaciones, despojadas de la ansiedad de poseer o ser poseído, devienen terreno fértil para el crecimiento mutuo, invitación a una comunión donde el dar y el recibir se funden en un mismo manantial inextinguible. Pero la integración no se limita a la esfera del tú, penetra la urdimbre misma del mundo, ese tejido mutable de circunstancias, oportunidades y desafíos que día a día se despliega ante la mirada del caminante. El antiguo grimorio alquímico, en sus veladas analogías, sugiere que la gran obra no es sino la fusión del azufre y el mercurio. La materia roja y la blanca, la voluntad y el entendimiento, una síntesis que finalmente se manifiesta en la capacidad de modelar la realidad a imagen de la sabiduría interior conquistada. Los cambios externos emanan, como anillos concéntricos en el estanque del alma, desde la vibración más pura alcanzada en el epicentro. La casa se reordena. Los hábitos ceden su inercia ciega para volverse gestos de presencia. Antiguos patrones de escasez son relevados por la floración natural de la abundancia, no como acumulación, sino como fluir armónico con las leyes de la creación. En la escuela hermética de Thoth se susurra que el ki, el soplo vital, impregna todo lo que vibra y que quien ha bebido de la fuente de Ma'at, la verdad, sintoniza con los ritmos del cosmos. La integración espiritual exige este ajuste fino. No se trata de rechazar lo denso para aferrarse a lo sutil, sino de permitir que la esencia reconstituida permee cada capa del ser. El antiguo arte del Ma'at, vivir en equilibrio y rectitud con el orden cósmico, se actualiza como una brújula interior, dirigiendo los pasos por senderos donde la sombra no es negada, sino redimida en la transparencia de la aceptación lúcida. Así,
El iniciado aprende que la auténtica maestría no reside en escapar del mundo, sino en bendecirlo con la chispa que porta en el centro de su pecho. La integración revela entonces su naturaleza paradójica. Es un morir y un renacer a la vez, un disolverse en la totalidad y un emerger implacable en la unicidad más nítida. Ya no existe distinción nítida entre lo mundano y lo sagrado, pues ambos niveles se abrazan con la delicadeza del oro sobre mercurio, produciendo la tintura real capaz de sanar heridas antiguas en el tejido de la propia historia. Surgen entonces, espontáneamente, nuevas formas de presencia. El lenguaje del cuerpo gana una inteligencia antes desconocida. Cada mirada, cada palabra y cada silencio intercalan una intención consciente, un acto mágico que reconfigura la trama de lo posible. Lo que antes era batalla interna entre la autoimagen y el deseo de pertenecer, se disuelve en la transparencia de una autenticidad inocente, que ya no teme el juicio de la tribu ni la soledad del buscador. Donde antes había rigidez, ahora hay plasticidad. Donde imperaba el miedo al exilio, ahora emerge la imperceptible certeza de pertenecer a todo y a nada a la vez. Como el ave ibis que danza solitaria en las orillas del Nilo y, sin embargo, es presagio divino sobre la faz de la tierra. La enseñanza gnóstica vibra en esta etapa con un eco renovado. El mundo es proyección de los arquetipos internos, y lo externo no es sino el espejo donde se reconoce el trabajo de la piedra interior. El adepto advierte, sin complacencia, que la old reality tratará de arrastrarlo con la fuerza de los hábitos milenarios. Pero su compromiso ahora reside en sostener la nueva vibración aún en la caverna de los desencuentros cotidianos. Como los sabios egipcios que, ocultos en las cámaras del templo, trabajaban la piedra húmeda hasta hacerla reflejar la luz de Ra. El iniciado integra la sombra y la luz, el error y la verdad, sin expulsar ninguna parte de sí al olvido. El cotidiano se vuelve laboratorio alquímico. Cada reacción, cada pensamiento fugaz, cada encuentro inesperado es materia prima para la obra santa y secreta. En esta etapa, la conciencia, ya no fragmentada, mira con ternura el pasado y lo acoge, sin identificarse ni repudiarlo, como Osiris recoge los miembros dispersos de su cuerpo para devolverle la integridad. Así, los cierres de ciclo, los duelos, los adioses largamente postergados, cobran un matiz distinto. Ya no son pérdidas, sino puertas hacia una realidad más vasta, en la que la memoria asume su lugar como aprendiz y no como carcelera del presente. Todo se reinventa en la hoguera de la atención sostenida. Los proyectos, los sueños antiguos y las alianzas que alguna vez se percibieron imprescindibles se recolocan en la geometría sagrada de un nuevo destino, la integración. Lejos de ser un gesto abrupto, se despliega como un proceso de floración sosegada. No irrumpe en la violencia de lo súbito, sino que conquista la materia desde dentro, como el jugo vital que va llenando las arterias hasta que el fruto brota. Inevitable. En la rama, el iniciado se vuelve artesano de su propio devenir, artífice de la melodía que resuena en los corredores del ser, capaz de mirar a los ojos de la vida sin temor, sin demanda, desde la certeza de que todo lo recibido y todo lo dejado atrás encuentran su exacta correspondencia en el entramado sutil de Ma'at. Ahora, la vida ya no es campo de batalla para la autoafirmación del ego, sino espacio consagrado donde la esencia recién nacida se atreve a danzar su propio ritmo. Aun cuando el mundo antiguo ese que alguna vez ofrecía refugio se disuelva con la dulzura de un recuerdo,
y la promesa de un porvenir inédito. En la alquimia suprema de la integración, el ser se reconoce inherente a todas las formas y, simultáneamente, libre de toda atadura. La realidad se pliega al compás de la vibración conquistada, y la existencia cotidiana deviene acto de magia consciente. Cada instante es portal, cada relación se convierte en rito y cada acto, por nimio que parezca, es portador de la semilla de lo divino. El viaje no culmina aquí, sino que se reinventa en cada amanecer, latiendo en el pulso de una libertad silenciosa, lista para fecundar un mundo de símbolos vivos con la luz inextinguible del iniciado, en la encrucijada de todos los caminos, cuando la última máscara se disuelve en el crepúsculo y las viejas palabras pierden su sentido. El aliento se detiene por un instante, suspendido en el aire indivisible. Ahí, la entrega ya no es un acto, sino el silencio palpitante de la esencia que retorna a la fuente. El sol hermético asciende desde el horizonte interior, despojando a cada célula del polvo de las identidades ya transitadas. Y en esa luz líquida que gotea entre los pliegues de la memoria, resplandece la visión sagrada del retorno, el abandono, tantas veces temido. Se convierte en la puerta del viajero que deja las sandalias en el umbral del santuario y cruza descalzo la tierra húmeda, sintiendo en las plantas de sus pies el pulso secreto del universo, la vibración del uno latiendo en todo instante. El proceso de rendirse, sutil y radical, es una alquimia silenciosa, invisible desde fuera, pero inconfundible en lo profundo. Como las antiguas serpientes que mudan la piel y regresan más vivas a la danza del río. El ser se deja atravesar por la corriente misteriosa que no pregunta ni exige. Solo envuelve y lleva cada fragmento del yo que alguna vez sostuvo el peso de los nombres, los juramentos, los miedos de otros. Es entregado de nuevo al olvido fértil, donde la semilla original germina sin testigos ni juicios. No hay lucha, ni argumento contra el oleaje, solo la delicadeza de quien aprende a flotar y desaparece, un instante, en el vientre del mar eterno. Con cada exhalación, se descorre el velo de las historias antiguas, las tragedias, las victorias ajenas, los pactos de silencio asumidos con el rostro vuelto hacia la sombra. Y en la siguiente inhalación, se siente la amplitud sin contornos, el potencial de una página no escrita. El regreso al origen no es un círculo que se cierra. Es una espiral en expansión desbordando los límites del tiempo. No es huida ni nostalgia, sino un ir profundo hacia adelante. Un navegar sin mapas por el océano interior donde el timón es la conciencia viva. Allí, ya no hay temor a desligarse de la imagen tallada por los otros. Se reconoce que todo apego era solo una escala más en el viaje del alma errante, y que la verdadera pertenencia surge del latido compartido con el todo, no de las ataduras a figuras y formas efímeras. En este instante, la memoria de Thoth, guardián silencioso de las puertas sutiles, murmura que el verbo creador nunca cesa y que en cada respiración la palabra inicia un nuevo génesis, visible solo a los ojos transparentes del corazón. La integración no requiere fanfarrias ni gestos heroicos. Se insinúa en lo cotidiano, el modo de mirar a los otros, el sabor nuevo de los pequeños rituales, la compasión que brota sin esfuerzo,
El exterior reacciona como una superficie de agua ante el soplo renovado. Los lazos que vibraban en disonancia se desvanecen, y desde el vacío se teje una red fresca de resonancias auténticas, donde cada encuentro es eco del reconocimiento interior. No hay ya que forzar las piezas antiguas, porque lo esencial se alinea por sí mismo, como constelaciones reconfigurando el firmamento de la experiencia. Poco a poco, la necesidad de afirmarse se disuelve, la aceptación reemplaza el deseo de controlar, y el juego dual entre dentro y fuera se suaviza. El alquimista interior, testigo del propio proceso, contempla con serenidad el desmoronamiento de símbolos gastados, y en el lugar vacante deja que la luz primigenia lo inunde todo. El yo, antaño forjador de cadenas doradas, se hace guía flexible y apertura sin rostro. Ahora, solo está el flujo. El personaje se confunde con el autor, y el relato se escribe al compás de la conciencia expandida. Abiertas las puertas a lo imprevisible y sagrado. Volver a la fuente no es un acto solemne, sino una música sutil que acompaña cada movimiento simple. La vida se percibe como un gran lienzo inacabado, donde el pincel de la presencia va creando matices antes desconocidos, y cada trazo es simultáneamente fin y comienzo, pausa y despegue. La grandeza radica en la humilde disposición de dejarse habitar por lo que es, sin resistencias ni exigencias. Así, lo viejo se suelta sin duelo, y el misterio del renacimiento se respira en cada paso. En este escenario renovado, la voz interna adquiere el tono de la sabiduría antigua, que enseña sin forzar, invita sin arrastrar, y susurra el permiso de ser, sin más mandato que la fidelidad al instante presente. Lo cotidiano se impregna de lo extraordinario, lo simple, de lo infinitamente profundo. Los ciclos que antes parecían cerrar historias ahora revelan su verdadera naturaleza. Puertas hacia una creatividad ilimitada, donde la conciencia se despliega en formas frescas, libres de las cadenas del deber, ser. Nada urge aquí. Nada debe ser poseído o comprendido de inmediato. El arte de soltar es una danza de ligereza y confianza, donde el regreso al origen es simultáneamente un salto hacia territorios nunca antes explorados. La máscara final cae, no con estrépito, sino con la dulzura de una hoja disolviéndose en el viento, imperceptible, perfecta, completa. El vacío, ese cauce donde todo renace, se convierte en inmenso campo de juego, en altar para la autocreación, en umbral del viaje siempre nuevo. Así, sin dramatismos ni proclamas, solo el temblor hondo de la autenticidad abre el espacio para la reescritura. Se comprende que no hay manual último, que ningún símbolo basta por sí solo, que el verdadero poder mágico radica en la disposición de dejarse transformar, en la humildad de transitar lo desconocido sin exigir garantías. La libertad suprema no es conquista, es aceptación luminosa del misterio. Entre cada latido, millones de posibilidades laten: nacer, morir, recomenzar. El mito hermético, en su profundidad, nunca se ha tratado solo de secretos ocultos en palabras o grimorios, sino de la simple y trascendente verdad de que la existencia es movimiento y recreación perpetua. Vivir desde la presencia más allá del miedo, más allá del recuerdo, es danzar todos los días en la frontera del infinito, sabiendo que en cada elección, en cada respiro, la chispa divina se actualiza y brilla con luz propia. Ya no hay narrador ni personaje, solo la corriente de la conciencia plasmando su huella en la arena cósmica.
Quizás el mayor acto de magia consista en abandonar los antiguos ropajes y abrazar la desnudez esencial, donde lo extraordinario se funde con lo cotidiano y el instante es eternidad desplegada. En la quietud final de este viaje compartido, la invitación queda abierta como un portal luminoso. ¿Cuál será el siguiente sonido, el gesto inédito, la nota silenciosa que tu alma quiera manifestar? Permite que el temblor de esta pregunta resuene en tu interior y, si algo en tu espíritu se despierta, déjalo florecer aquí, como un eco sutil en este espacio sagrado. Nos encontramos, siempre, en el próximo umbral, allí donde el misterio, sin exigir respuestas, nos llama nuevamente al juego de la creación consciente.